Bueno, para los que estamos, mil gracias, muchas gracias. eh, y muy brevemente, porque Eduardo insistió en que fuese breve la presentación y poco protocolar, realmente si no sería muy larga, ¿no? Para detallar todo el recorrido de Eduardo Carabelli. Eduardo Carabelli es licenciado en psicología y en la Universidad de Belgrano, sí, si mal no recuerdo, ¿no? Y sigue, por supuesto, aprendiendo y sigue en formación continua. Eh, es director del Centro Gestáltico San Isidro, escuela realmente cálida, fantástica, que capacita a mucha gente, sobre todo también hispanoparlante. Yo recuerdo haber formado parte de un grupo de hispanoparlantes y todavía estamos en contacto y en red con ellos. Y cada uno ha hecho de alguna manera su camino después porque ha replicado a su modo lo que ha aprendido en el Centro Gestáltico San Isidro, ¿no? Eh, de más está decir que Eduardo es terapeuta gestáltico, docente, docente en Argentina y en toda Latinoamérica, escritor, autor del libro Entrenamiento en Gestalt, que es un clásico, yo diría que es un libro de cabecera para estudiantes y profesionales de la Gestalt. Y sonreía porque me acordaba también de otro libro que no recuerdo el título, pero me acuerdo de haber estado en la presentación y en la presentación teatral también, me acuerdo. Muy lindo fue. No me acuerdo el tema, el título. Eh, Nada más que eso, un toque personal. eh, eh, yo recuerdo cada uno de los rincones de esa casona cálida, llena de afecto, de unión, de intercambio, de amistad, en el cual obtuve también mi certificación como gestaltista, no como terapeuta gestáltico, sino como gestaltista, nada más. Nada más ni nada menos. Bueno, he hecho esta presentación desordenada. Eduardo, por favor, ordena nuestra charla a tu Lo que, manera. lo que vaya saliendo. Muchas gracias, Sergio. Muchas No, gracias. gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Hola Osvaldo Gallino, siempre presente. ¿Cómo te va? Bueno, la verdad primero agradecerles a vos María, y a vos Sergio por esta invitación. Y si hay alguno más que está en la sala y puede encender la cámara, ya alguien avisó que no tiene la cámara para prenderla, pero todos los que puedan encender la cámara, bienvenidos sean. Eh, bueno, vamos a compartir un tema que podemos darlo como una herramienta, que es el trabajo con los roles, ¿sí? Y yo les decía hoy a María y a Sergio que fue bueno la invitación para organizar el tema, ¿m? De una manera que pueda ser clara, porque es una herramienta que en Gestalt usamos desde que empezamos a trabajar con la nana hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás. Eh, y es una herramienta que yo creo que muchos de ustedes, o todos ustedes, deben estar usando, que es el trabajo con los roles. Así que creo que va a valer la pena reflexionar un poco eh, acerca de la diversidad de trabajos que hay con roles y después dedicar un tiempo a trabajar entre nosotros con todos los que se puedan ir agregando durante este tiempo introductorio. En principio, ¿quiénes de ustedes trabajan con roles? Ajá. Bueno, bueno. Eh,
Yo les voy a compartir como base un muy pequeño PowerPoint, una pequeña presentación para hacer como un panorama de la diversidad de trabajos que hay, que podemos hacer nosotros con los roles y hacer algunas consideraciones teóricas, muy pocas. Y después vamos a hacer trabajos entre nosotros para poder aprovechar el tiempo de una forma más práctica y de dinámica, porque la verdad que sería un objetivo fantástico que pudieran llevarse herramientas para la tarea cotidiana que tengan ustedes como counselors o como coach o como terapeutas, ¿sí? Porque es un recurso fantástico bien usado y a veces puede generar mucha confusión si no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. Así que si ustedes están disponibles, voy a iniciar una muy breve presentación, ¿sí? Bueno, A ver, yo lo voy a hablar desde la terapia Gestalt porque es el lugar de donde provengo, ¿sí? Ustedes lo irán acoplando al marco que cada uno de ustedes tenga y disfruto mucho más de las charlas interactivas que de las exposiciones solitarias, así que están absolutamente invitados a participar con comentarios, con preguntas, con sugerencias, ¿sí? Y puedo hacer las pausas que sean necesarias. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que el uso de las técnicas en general es bien visto por algunos autores y es mal considerado por otros autores, ¿sí? Ahora voy a volver a este, no, lo voy a dejar. En el sentido de que hay autores, hay terapeutas que consideran que todo lo que sea técnico es como una receta de cocina muy artificial que nos aleja de una presencia plena. Entonces, inclusive en terapia gestáltica, hay autores que rechazan hasta la palabra técnicas, ¿m? Y consideran que no tiene que haber técnicas. Así que a mí se me ocurrió desde hace ya muchos años, pensar sobre esta temática, si es bueno o es distanciante, ¿no? Con el coachee o con el cliente, con el paciente, con la persona con la que estamos trabajando, el uso de las técnicas. Y desde mi punto de vista, hay tres momentos en el aprendizaje de una técnica. Hay un primer momento en que nosotros aprendemos de manera autodidactas, es decir, nos caen, no sé, en las manos una guitarra y empezamos a probar, o un serrucho, o un instrumento musical cualquiera, o cualquier cosa, y empezamos como hoy en día los famosos tutoriales que podemos encontrar en YouTube o en distintos lugares. Es decir, hay un primer momento de los aprendizajes, tanto sea para el cocinar o para el ejercicio de la terapia, que está eh, como lleno de propias iniciativas. Lo hago a mi manera. No quiero que me contamine ninguna enseñanza. Es como una etapa de aprendizaje natural. Tiene la virtud de que es muy genuino y tiene la limitación de que solamente me quedo con lo que yo pueda descubrir y no me puedo nutrir de lo que descubrieron otros. Si nosotros soltamos este aprendizaje, ¿m? Pasamos a un segundo momento que es la capacitación técnica. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años que yo aprendí a jugar al vóley en la playa, lo que constituye un aprendizaje natural. Y años después ingresé a un club, Club San Fernando, donde había una capacitación técnica para jugar al vóley, con lo cual yo tenía que desaprender ciertos recursos, ciertos golpes, ciertas formas playeras
para aprender otra técnica de manejo de la pelota o del juego. Y me acuerdo de tener compañeros más chicos que yo que no habían pasado por el aprendizaje natural y tenían un acceso más rápido que el mío a la capacitación técnica. Es decir, que hay veces que el aprendizaje natural nos da más pie y otras veces necesitamos deconstruirnos de ese aprendizaje natural para ingresar en un formato más técnico. Esta capacitación técnica puede llegar a ser rigurosa porque es sistemática, porque es repetitiva, porque aprendemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿sí? Y si nos quedamos en esta etapa de capacitación técnica, de alguna manera nos convertimos en técnicos. Y ahí sí puede ocurrir que nos distanciemos existencialmente, afectivamente, presencialmente, de la situación en la cual estamos empáticamente conectados. Es decir, yo voy a usar la palabra terapeuta, pero para no decir todo el tiempo terapeuta, coach, counselor, docente, ¿no? Con todos los sinónimos y la variedad de roles que podamos tener. Cuando nos quedamos solamente en este tiempo, en este momento del aprendizaje, nos hacemos como tecnócratas, como especialistas en la técnica y nos alejamos vivencial o presencialmente porque hay un predominio mental de que yo sé que va al paso 1 y después va al paso 2. Es decir, es absolutamente necesario, pero también es importante poder trascenderlo y llegar a un tercer momento que, por usar una palabra, se me ocurrió la palabra la maestría, pero es cuando ya podemos soltar la rigidez de la etapa anterior y entonces fluimos de una manera muy creativa, donde aplicamos la técnica, pero de alguna manera ni se ve. Por ejemplo, yo he visto y he participado, ¿no?, en el aprendizaje técnico de un arte marcial, en mi caso fue hace muchos años el taekwondo, y mientras aprendía un determinado golpe o un poncé, que son como una danza marcial, se notaba que era técnico, en la rigidez, en la búsqueda del perfeccionismo, pero cuando veía un cinturón negro practicarlo, había una fluidez y como una naturalidad realmente maravillosa, y se acercaba más a la danza que a lo marcial, ¿sí? Si nosotros pensamos en un niño que juega con un piano, está inventando, pero está en la parte de un aprendizaje natural. En cambio, no sé si habrán participado de esos grupos, de ejemplo por ahí es un poco antiguo, pero esos grupos de jazz que empiezan a zapar, a inventar, a crear durante un largo rato, pero con una sabiduría técnica que si no la tuvieran, no podrían estar improvisando musicalmente. Entonces no es lo mismo la improvisación del aprendiz que la improvisación del que está ejecutando, ¿sí? Hace poco vi por televisión un reportaje que le hicieron a un maestro de música que era el que le daba vuelta a las páginas a Marta Argerich en un concierto, un reportaje encantador, y él mismo decía, pero Marta hacía cosas que de repente iban como, contradecían lo que nosotros enseñamos, pero con una naturalidad y un movimiento tan suave de sus manos, ¿no? Bueno, estamos hablando de una maestra, en este caso, que trasciende la técnica. A mí me parece que a esto tenemos que apuntar. Es decir, nosotros podemos trabajar sin conocer el trabajo de los roles, habiéndolo visto alguna vez, inventamos trabajar con roles. Podemos hacer un aprendizaje técnico, de hecho yo me voy a quedar en ese renglón de capacitación técnica, o podemos ir incorporándolo a través del tiempo y entonces en nuestro trabajo de coordinación de grupos, en algún momento vamos a incluir, vamos a incorporar algún trabajo con los roles, pero con una técnica que esté fluida con la situación terapéutica o la situación de coordinación. ¿Se ve esto?
¿sí? Esta diferencia entre lo técnico y lo fluido. Un ejemplo más de esto podría ser, ¿se acuerdan cuando aprendimos a manejar un auto? ¿Cómo era esto de prestarle atención al embrague, al acelerador, al espejo retrovisor? Bueno, muchas variables difíciles de coordinar. Bueno, cuando hemos aprendido a conducir un automóvil, ya ni nos acordamos de los pedales, no pensamos, sino que a lo mejor estamos escuchando la radio, conversando con alguien, bueno, algunos hasta usando el celular mientras van conduciendo, porque ya hemos trascendido esa etapa de pensar en el aprendizaje, ya está incorporado. Entonces, en el trabajo de los roles sucede como cualquier otra técnica, vamos a apuntar a esa trascendencia de la técnica, pero primero habiendo aprendido la técnica. Y yo hoy me voy a quedar en este segundo renglón de la capacitación técnica, porque lo otro vendrá en ustedes con la práctica, la experiencia y el ir soltando lo aprendido para arrojarse creativamente. ¿Está claro este primer concepto? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar ustedes a esto? ¿No? No, por ahora no, Bueno, ok. parecería. Entonces, vamos a seguir con los tipos de roles o dos formas de poder conceptualizar los roles que tienen que ver si nosotros pensamos al trabajo de los roles como identidad o los pensamos como función. Es decir, aunque técnicamente usemos los mismos recursos, no es lo mismo pensar el rol como identidad que pensarlo como función. ¿Mm? Si nosotros lo pensamos como identidad, ¿mm? Vamos a pensar en, eh, por ejemplo, eh, la persona que se identifica con el rol, soy psicólogo, o soy escribano, o soy, no sé, lo que hago. ¿Mm? Es decir, hay como un contenido más ligado a la personalidad. Esto tiene que ver mucho con la capa de los roles o el juego de los roles que hablaba Eric Berne, o la capa de los roles que citaba Fritz Perls. Es decir, aquí hay contenidos que tienen que ver con cómo soy en el mundo, con un grado mayor de rigidez o con un grado mayor de flexibilidad, ¿no? Es decir, hay personas que pueden ingresar y salir de distintos roles y de repente están en el rol profesional, de repente salen y llegan a casa y son el papá, el hijo, el abuelo, pero fuera del rol profesional, y hay otras personas que arrastran esa identificación y hasta cuando están en la playa, conservan el rol que está como más estereotipado y más rígido. Entonces, trabajar en el nivel del rol como identidad va a ser trabajar más en quién soy, quién es el otro, ponerme en el lugar del otro, ¿m? Que el otro se ponga en mi lugar en términos de la persona, la identidad. En cambio, cuando trabajamos, aunque la propuesta técnica, la consigna sea lo mismo, trabajamos el rol como función, ya no nos metemos con el ser de la persona, con la identidad de la persona, sino que acentuamos más la conducta, la acción o el tipo de movimiento que está teniendo. Por ejemplo, supongamos que estoy trabajando con una pareja y uno de los dos es el líder, el que toma las decisiones, el que propone, el activo, y el otro miembro de la pareja es el que es el seguidor, es el aceptativo, es el que está delegando o proyectando la responsabilidad, ¿sí? Le guste o proteste. Si yo voy a trabajar desde la identidad, le voy a proponer a uno a que se imagine que es el otro.
Pero si yo voy a trabajar el rol desde la función, voy a mantener a cada uno en su identidad y voy a hacer una propuesta para que exploren la función del otro. Es decir, que al activo, a lo mejor le propongo que explore la posibilidad de ser pasivo, receptivo, acompañante, y al que es pasivo, acompañante, receptivo de la iniciativa del otro, le voy a proponer que ensaye ser, liderar, proponer, ser creativo, es decir, que voy a proponer un intercambio de actitudes, un intercambio de funciones. A lo mejor uno es el organizador y el otro es el desorganizado. ¿Qué pasa si empiezan a jugar el rol opuesto en términos de actividad, en términos de función? Es decir, una cosa es que yo me ponga en el lugar de Sergio y Sergio se ponga en el lugar de Edu, eso sería un trabajo en la identidad, y otra cosa es que yo le diga a Sergio, a ver Sergio, yo estoy cumpliendo una función docente y vos estás cumpliendo una función de alumno. Cambiemos, dale. Vos seguís siendo Sergio y das la clase y yo sigo siendo Edu, pero tomo apuntes de lo que vos estás dando. Es decir, no hay cambio de identidad, hay solamente un cambio de función. En cambio, si alguien nos dijera, bueno, a ver, Edu, ponete en el lugar de Sergio, Sergio, ponete en el lugar de Edu, yo ya tengo que imaginarme que soy el otro. Y ahí estaría trabajando el rol en función de una identidad. ¿Sí? Antes de seguir con el PowerPoint, ¿por qué no me gusta quedarme solo hablando? Me gustaría conocer resonancias que estén teniendo con lo que estoy diciendo hasta acá. Comentarios, preguntas, cómo se van sintiendo con estos dos conceptos que vimos hasta ahora. Los momentos de la técnica y la diferencia entre trabajar con el rol desde la identidad o trabajarlo desde la función. ¿Qué resonancias tienen ustedes con esto? Lo- Me permito romper el hielo, digamos. No pude evitar inmediatamente pensar el rol en función y se me apareció la imagen de protagonista y víctima, por ejemplo. Es un caso que por lo menos en mi actividad utilizo muchísimo y se presenta mucho, ¿no? Eso sería el, el- el hecho de ser protagonista y víctima podría ser el ejemplo utilizado en ambos casos o entendí mal. Podría ser un rol de identidad y un rol de función según cómo se utilice. Claro, claro. ¿Es así? Suponete que vos sos el protagonista y Marta es la víctima. Si Mm. yo, por algún motivo, ahora después vamos a ver ejemplos, si yo por algún motivo quiero trabajar desde la identidad para ver cuánto se conocen ustedes, yo te voy a decir a vos, Sergio, a ver, Sergio, te vas a poner en el lugar de Marta y te vas a presentar como Marta. A vos, Marta, te voy a pedir que te imagines que sos Sergio y te vas a presentar como Sergio. Y ahí voy a estar trabajando las imágenes que cada uno tiene del otro para después poder chequearla. Dentro de un ratito lo voy a mostrar más en detalle, porque esto lo trabajamos mucho con las parejas. Pero ahí ya estoy trabajando el cambio de rol en términos de identidad. Distinto es si yo te digo, che, Sergio, vos sos el protagonista. Bueno, durante los próximos 10 minutos, en vez de ser el protagonista, vas a ser, ¿cuál es la víctima? Dijiste. Bueno, a ver cómo es para vos ser una víctima. Y a vos, Marta, te voy a pedir que seas la protagonista de cualquier interacción. Y nos quedamos un ratito explorando el rol opuesto, pero como función, que posiblemente sea una función desconocida. ¿Sí? Una función más latente que tienen que empezar a conocer y a desplegar. Pero una cosa es ponerse en el lugar del otro y otra cosa es trabajar la función que está siendo proyectada en el otro. ¿Se Ujú. ve la diferencia? Sí, sí. Cuantas más preguntas hagan, más
masticado va a estar el concepto y más claro para todos, ¿eh? Osvaldo. Bueno, resulta que sin quererlo me doy cuenta que Sergio me dio pie para algo que tengo, muchas veces lo pienso, ¿no? Eh, porque la polaridad víctima-protagonista la vengo discutiendo con mis amigos, amablemente, ¿no? Con mis amigos coaches desde hace tiempo, porque yo prefiero, o me parece mucho más poderosa que ese juego de roles se pueda dar entre víctima y victimario, que puede ser muchísimo más fuerte. Entonces la pregunta mía es esta: ¿cómo determinar dentro de una sesión o de varias sesiones con una persona, o en este caso quizás sería mejor una pareja, eh, qué nombre le damos o cómo identificar ese rol que no sea ni un estereotipo ni sea impuesto? No sé si se entiende la idea. Es Es decir, muy claro, es muy claro. la persona que es líder o el otro que es más aceptativo, quizás no lo puedan decir con esas palabras. Si uno les pregunta, no van a decir, yo soy tipo aceptativo. Es difícil que uno de entrada se tenga tanta conciencia o que uno se arriesgue a ponerse en posición vulnerable en algún caso así, ¿no? Bueno, ¿Cómo ahora se cuando, llega a ese punto? sí, ahora cuando lleguemos a los trabajos de los roles, vamos a ver que hay una gran variedad. Una de esas posibilidades es el trabajo de los roles en las polaridades, que es el que estamos mencionando. Y Joseph Zinker, que es uno el que desarrolla este concepto, él habla específicamente de este tema, y es que en las polaridades tenemos que tomar la forma como está polarizando el otro, porque cada uno arma su propio par de opuestos. Entonces, a lo mejor para una pareja o para una persona, el opuesto de víctima es victimario, y para otra conciencia, el opuesto de víctima es protagonista. Y para otra persona, el opuesto de víctima es, no sé, hacedor. Entonces, no hay una, como una fijación, como un estereotipo, como una cristalización de decir, este es el antónimo o este es el opuesto, ¿no? Hay que ver cómo está polarizando. Acuérdense que la realidad no está polarizada, es una unidad. La psiquis es la que polariza. Entonces hay que ver cómo está polarizando la psiquis de esa persona, cómo está polarizando, cómo está usando las palabras y usar la terminología que la persona lo está conceptualizando. Entonces a lo mejor alguien dice, yo soy el ordenado y él es el desordenado, y otro dice, yo soy el ordenado y él es el libre. Y otro dice, yo soy, no sé, el rígido y él es el desordenado. O sea, cada uno va a armar conceptualmente con las palabras que usa, y esas son las que vamos a trabajar. No le vamos a O sea, tenemos inventar que estar nosotros un atentos rótulo. a la forma como cada uno se define o se describe, ¿no? Sí, sí, para poder trabajar desde lo que está apareciendo y no desde el cartel que yo estoy poniendo o que me gustaría poner. Ahí les impongo. ¿De acuerdo? Bueno, LGK11 no puede escuchar y yo no puedo resolver eso. Debe haber una dificultad de parlantes en tu computadora. Sí, Ustedes me escuchan a mí, sí, de sí, tal repente. cual. ¿Me Es escuchan? un problema de la computadora de ella. Puede ser. Bueno, ¿alguna otra pregunta o sigo adelante? ¿Hasta acá va claro entonces? ¿Sí? Muy bien. Voy a seguir un poquitito más y después vamos a hacer más prácticas. Bueno, vamos a ir al trabajo con los roles, ahora sí. Vamos a ver una gran variedad de posibilidades diferentes de trabajar con los roles. Eh, Antes de esto, vamos a ver tres características
que son muy importantes a tener en cuenta en cualquier trabajo teatral, yo diría. En primer lugar, es muy conveniente hacer algún tipo de caldeamiento antes de empezar a trabajar con cualquier actividad teatral. Es decir, es muy duro, si no hay un caldeamiento, es como muy forzado lanzar una consigna a una persona que a lo mejor está cómodamente sentada en un sillón y que no, y que lo toma de sorpresa si yo le hago una propuesta y a lo mejor no está acostumbrada a hacer una actividad teatral. Entonces, algunas veces, sobre todo si el trabajo de roles va a ser grupal, porque yo puedo trabajar con roles en una sesión individual, puedo usar el trabajo de roles en una pareja, que lo usamos un montón en los trabajos de pareja o de familia, o puedo dar una consigna grupal, y a lo mejor son 12 personas que están en ese grupo, y antes de hacer un trabajo de roles tengo que generar algún tipo de caldeamiento, ¿sí? O sea, de preparación psicocorporal. El caldeamiento es eso, es una preparación psicocorporal. Entonces a lo mejor puede ser que se paren, que caminen, que construyan una escultura, que empiecen a sacar un tono de voz, no sé, pero algún trabajo de predisposición a la actuación. No les voy a decir cierren los ojos, relájense, porque ese caldeamiento los va a preparar para una introspección. Si yo voy a hacer un caldeamiento para una actuación, voy a caldearlos moviendo el cuerpo y preparándolos para una acción teatral. ¿Está claro esta idea del caldeamiento? ¿Sí? Bien. A veces puede ser pequeña, unos segundos o un minuto, qué sé yo. Segundo, es importante tener en cuenta cuál es el grado de disponibilidad que tiene el cliente, el paciente, el coachee. Porque, a ver, no es lo mismo una persona que está en mi consultorio y ya me conoce en mi forma de trabajar, ¿sí? Y estamos, qué sé yo, trabajando hace 6 meses y ya se arroja rápidamente, que una persona que viene a lo mejor por primera vez a un encuentro, y si yo directamente le doy una consigna para trabajar con roles, puede chocarle, puede asustarlo o puede incomodarlo. Entonces, antes de dar una consigna de un trabajo con roles, tenemos que ir chequeando qué grado de disponibilidad tiene la persona, qué grado de confianza tienen nosotros que le estamos dando la consigna. Y en segundo lugar, hay que ver qué grado de plasticidad tiene, porque, por ejemplo, todos los trabajos de roles o de cambio de roles, en las personas muy autocentradas o las personas muy egocéntricas, que tienen mucha percepción de sí mismos, pero tienen muy poca percepción del otro, encuentran mucha dificultad en el cambio de roles, en el ponerse en el lugar del otro. Cuanto más autocentrada es la persona, más difícil le va a resultar la consigna. Por supuesto que a la larga le va a resultar también más enriquecedor. Pero muchas veces le decimos a alguien, bueno, a ver, imagínate que vos sos el otro, un otro que puede estar presente o que puede ser un imaginario. Y presente es, por ejemplo, supónganse, vive una pareja y yo le digo a él, bueno, a ver, imagínate ahora que vos sos ella. Y cuando se cambia de lugar, se sienta en el lugar de ella y dice, no sé, qué sé yo cómo es ser ella, yo sé lo que siento yo, no me puedo poner en el lugar de ella, porque es una persona que está muy atenta a sí mismo y tiene muy poca percepción y muy poca empatía como para poder ponerse en el lugar del otro. Esto no constituye una falla de la consigna, esto constituye una dificultad que tiene esa persona y tenemos que ir muy gradualmente porque si no se va a sentir muy exigido o muy violentado a una actuación teatral que le queda muy lejos porque tiene un estilo más intelectual o menos corporal o se siente muy atemorizado por la actuación o muy inhibido o avergonzado. Entonces,
lo que a lo mejor para nosotros es una actuación sencilla, para el otro puede llegar a tener un grado de dificultad. Otras personas no, le pedimos que se cambien de lugar y lo hacen con mucha facilidad y hasta lo hacen con cierta diversión. El tercer ítem es que, por ejemplo, esto yo lo he visto mucho en grupos, caen como en una falsa actuación, es decir, rápidamente se ponen en el rol que están trabajando, pero no ingresan profundamente en la conciencia de ese personaje, lo hacen con un grado de levedad, hasta sonríen, como que muchas veces cuando les da vergüenza la actuación o están muy inhibidos, fingen que están actuando, pero no ingresan profundamente en el personaje, y esto, que es lo que yo llamo esa falsa actuación, da un nivel de descubrimiento mucho menor. Una de las dificultades que tienen las técnicas teatrales es que si la persona ingresa, se conecta, se convierte, se cree ese personaje que está actuando, va a tener un nivel de descubrimiento mucho mayor. Va a tener una capacidad de darse cuenta de ese personaje muy grande. Pero si lo hace muy superficialmente, como jugando a ser el otro, va a tardar mucho más tiempo en poder descubrir cómo es estar en los zapatos del compañero, del amigo, del jefe o de quien esté interpretando. Entonces, estas son como tres características generales que a ¡Qué veces... olor! Ahí quedó un micrófono abierto. El caldeamiento inclusive puede ser una preparación de la charla, ¿no? Que vamos conversando acerca de la experiencia que vamos a hacer, y cuando damos la consigna, la persona, la pareja o la familia o el grupo ya están disponibles para hacer el trabajo teatral, porque trabajar con los roles es un trabajo teatral, ¿sí? Bueno, estas serían como tres condiciones que tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a ver cuáles son las posibilidades de trabajo con los roles. La más conocida es el cambio de roles. El cambio de roles literalmente es ponerse en el lugar del otro. Entonces, si yo estoy en una individual con Osvaldo, por ejemplo, y yo veo que hay algo que está como resaltado en nuestro vínculo, por su tensión, por su agresión, por su, no sé, por algún motivo, y lo quiero trabajar entre él y yo, o sea, en nuestro vínculo, le voy a decir a Osvaldo, Osvaldo, vení, sentate acá en el lugar de Edu, que yo me voy a sentar en el lugar de Osvaldo. Vení, cambiemos de lugar. Y esto es un cambio de roles. ¿Sí? Ahora, supongamos que estoy en un grupo y Osvaldo está teniendo, no sé, alguna situación de conflicto con Vicky, y entonces yo le voy a decir a Osvaldo y a Vicky, les voy a pedir, por favor, que cambien de lugar. Ese cambio espacial, ese cambio, digamos, físico de ponerse en el lugar del otro, ayuda muchísimo a la representación teatral. Es decir, que no sea solamente imaginario. Entonces Vicky se va a sentar en el lugar de Osvaldo y Osvaldo se va a sentar o parar en el lugar de Vicky. Y recién cuando hayan hecho la inversión espacial, la inversión de lugares físicos, recién ahí les voy a dar la consigna de que, bueno, a ver Osvaldo, y ahí voy a decidir, si trabajo con la identidad, le voy a decir Osvaldo, convertite en Vicky. Si estoy trabajando con la función, le voy a decir, bueno, a ver Osvaldo, ahora vos vas a abogar por los motivos que tiene Vicky. Vos vas a defender la posición que viene defendiendo Vicky, y vos, Vicky, vas a defender la posición que tenía Osvaldo, porque ahí estoy trabajando a lo mejor con los argumentos o con la función. Pero de todas maneras, trabaje con el cambio de identidad o con el cambio de función, el cambio de roles significa poner a cada uno en el lugar del otro. Primero hacemos el cambio espacial, cosa que en la virtualidad no es posible, porque no puedo mover de lugar las pantallas, pero en la presencialidad sí.
primero hacemos el cambio de lugar y después le damos la consigna para poder hacer el cambio de roles cuando es interpersonal. ¿Va hasta acá? Distinto es cuando sea un trabajo intrapersonal, que después lo vamos a ver, como por ejemplo cuando alguien trabaja una polaridad interna. Pero en lo interpersonal es uno se pone en el lugar del otro. Preguntas que tengan sobre esto. Pueden habilitarse los micrófonos directamente para hacer las preguntas. Yo me animaría a preguntar si cuando nos encontramos con la rigidez por parte de los participantes, digamos, ¿es tarea del terapeuta ablandar esa rigidez? ¿Cómo se puede hacer? ¿O se trabaja eh, así como se presenta la situación? Sí. A ver, ¿Se vence esa resistencia? la, las resistencias jamás se combaten. Jamás luchamos contra las resistencias. Las concientizamos y les damos apoyo para que vayan aflojándose, pero primero tienen que ser comprendidas. Si yo voy llevando el proceso de una manera suave, a ver, no los tiro a la pileta hasta que siento que hay agua. Ujú. Entonces, cuando yo percibo que ya hay agua, o sea, confianza, soltura, están tranquilos y le propongo el cambio de lugar, es difícil que se pongan muy rígidos. Si yo lo hago prematuramente, voy a generar resistencia, pero porque estuve percibiendo mal o estoy dando una consigna muy exigente. Fuera de tiempo. Por ejemplo, sí, ¿eh? Si yo ahora les doy la consigna de cambio de roles, sería fuera de tiempo. Pero si Exacto. están en un trabajo y están conectados con la emoción y les digo en ese momento oportuno, sería bueno que pudieran ponerse en el lugar del otro. ¿Se animan a hacer un experimento? Y los dos me dicen que sí. Bueno, ¿podrían sentarse cada uno en la silla del otro? Háganlo. Ujú. Y una vez que están sentados, acuérdense que las consignas siempre se dan de a una, nunca las dos juntas, mucho menos cuatro consignas juntas. Puede acordarse la cuarta y ya no se acuerdan la primera y la segunda. Entonces, una vez que están sentados cada uno en el lugar del otro, ahí le doy la segunda consigna. Supónganse que son dos hermanos, uno quiere vender todos los bienes que heredaron y el otro quiere conservar todos los bienes que heredaron. Y yo les Ujú. puedo decir, bueno, a ver, que se sienten cada uno en el lugar del otro y que aboguen por la posición contraria, a ver cómo se sienten, a ver qué descubren, cómo es estar en ese otro lugar. ¿Sí? Ujú. Bien, el cambio de roles lo usamos, pero muchísimo. Por ejemplo, después de todas maneras lo voy a mostrar en el gráfico, pero por ejemplo, en, en las representaciones teatrales, cuando armamos la escena teatral, hay veces que proponemos un cambio de roles y entonces yo le digo, vos qué estás haciendo a este personaje, vení, cambia de lugar, hacé de este otro personaje. Bueno, y viceversa, ¿sí? Hay veces que hacemos cambios de roles dentro de una escena teatral. A lo mejor son 5 personajes y hay 2 que los cambio de lugar, hay 2 que los cambio de rol. Obviamente uno de Mm. ellos es el paciente, el protagonista que está trayendo o generando la escena teatral. Es decir, básicamente el cambio de roles es ponete en los zapatos del otro. Del otro. Obviamente, gestálticamente no me puedo poner en los zapatos del otro porque muchas veces trabajamos descalzos, pero ponete en el Mm. lugar del otro, o sentate en el lugar del otro. Eso es el cambio de roles. ¿Está claro? ¿Seguimos? Perfecto. ¿Sí? Ujú. Bueno, después vamos a practicar todo esto, ¿no? Vamos a ver si nos da el tiempo. Entonces, este es el cambio de roles que habíamos visto. Segundo, una segunda posibilidad de trabajar con los roles tiene que ver con la rotación. La rotación de los roles, que puede ser en familias,
que es muy interesante, o en equipos. Por ejemplo, vamos a imaginar acá. A ver, 4 voluntarios. Voy a pedir para mostrar la rotación de roles, que van a ser los últimos 4 en apagar la pantalla. Ustedes vayan apagando la pantalla. Los que se quieran quedar, dejan la pantalla encendida. Y los que tarden en apagarla, quedan por defecto. Bien, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿No? Bueno, muy bien. Sergio, o todos, ¿ven que en la pantalla propia arriba hay 3 puntitos? Sí, ¿Sí? Ujú. Vos, Grace, que estás con un teléfono, por ahí te cuesta más. Los que Sí, yo tienen lo tengo computadora, abajo. bueno, si ustedes van a esos 3 puntitos, van a ver que hay un ítem que es cambiar nombre. ¿Sí? Bueno, Sergio, Eh, cambia nombre y pone, en vez de Sergio, pone papá. María, vos en vez de Colegia Cat, pone mamá. Estoy haciendo una adaptación a lo virtual, ¿no? En el consultorio cada uno está sentado en un lugar. Bueno, Grace, veo que estás con un teléfono. ¿Tenés posibilidad de cambiar tu nombre? ¿Me escuchás, Grace? ¿Sería yo? Y Grace Counseleando. Sí, sí, sí puedo cambiar el nombre. Bueno, ponete, qué sé yo, hija menor. ¿Sí? Bueno, Moto E6 Plus, podés cambiar tu nombre, ponete hija mayor. Y vos, Marta, ponete, a ver quién podría ser, la tía Marta. Supongamos que es una familia que viene, ¿sí? Entonces, primero van a inventar una determinada problemática. ¿Mm? Vamos a ver espontáneamente, esto obviamente es en un roleplay. Cuando viene la familia no vienen con el roleplay, vienen con la conflictiva, ¿sí? Pero básicamente vamos a ver si podíamos, a ver, les voy a dar alguna sugerencia de texto. Papá, vas a ser un papá autoritario. ¿Mm? Yo que seas un papá del patriarcado, ¿sí? Autoritario, tipo Zeus. Mamá, una mamá sumisa, seguidora de papá, ¿sí? La hija menor va a ser una hija, eh, ¿vos sabés lo que es una pisciana? Una colgada que está en las nubes todo el tiempo, volando, en la fantasía, ¿sí? Ajena a la conflictiva, como quien se escapa de la conflictiva en el vuelo, ¿de acuerdo? Bien, Moto E6 Plus, ¿sabés cambiar tu nombre? Si no te lo cambio yo, ¿eh? No, Yo te lo dale, cambio. A ¿A ver, vos qué, ah, dale. bueno, se lo qué iba a te había cambiar yo. Dale. dicho, hija Ah, mayor? bueno. Hija Hija mayor. mayor, hija Ah, mayor, yo se lo cambio. Con tu permiso, ¿eh? Bien, ahora sos la hija mayor. Bien, hija mayor, vos vas a ser la rebelde. ¿Mm? Vas a ser el personaje. voy a hacer de mí. No, bueno, genial, la que confronta con el papá, ¿de acuerdo? Uf, Bien. Y la tía Marta va a ser, a ver, ¿qué se te ocurre que podía ser? La conciliadora, la que pone paños fríos, ¿eh? Para que no se peleen todos. Vos vas a ser la hermana de mamá, de María, ¿eh? Mm. Pero vivís con ellos en la misma casa y sos como la conciliadora. ¿De acuerdo? Sí. El único problema que tengo es que la voz está así, no importa, está medio Escucha, difónica. No importa. Eh, Me dejaron sin voz por pelearse.
te las vas a ingeniar para decir mucho con pocas palabras. ¿De acuerdo? Uf. Sin forzar la garganta. Esto va a ser una característica de tu rol. Vos decís mucho, pero con pocas palabras. Ok. Y si no te sale conciliadora, a lo mejor sos tajante y terminante. Para ayudar a la Puede dificultad ser una sonora. combinación. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahora voy a apagar mi pantalla y ustedes van a armar, no les voy a dar mucho tiempo, 5 minutos, 7 minutos, una escena familiar y vamos a ver cuál es el conflicto que surge. Como si vinieran al consultorio como familia a hacer una consulta. Y yo después, sobre la acción de ustedes, voy a proponer la rotación de roles. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bueno, cuando yo apague, ustedes se van a... Cuando yo apague mi propia pantalla, no, me la voy a dejar encendida porque a lo mejor puedo ayudar a la interacción. Participen de la escena imaginándose que son los roles que les adjudiqué recién. ¿De acuerdo? Saquen esa actriz, ese actor que tienen dentro en sus marcas. ¿Mm? Hola familia, ¿cómo están? Bueno, Bien, ¿cómo estamos? Mm, bien. bien, bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos como la mona? ¿Qué Estamos estamos bien? bien. ¿Qué No, no, pasa? no. Trate- No estamos tratemos, bien. tratemos de ser ordenados, no como siempre que es un despelote. Hablemos de a uno, si no esto no se entiende. Ay, yo Y no sé bueno, para qué vine. Termina ahora, ¿no? Porque yo tengo una reunión con unas amigas. Bueno, vos te podés ir cuando quieras. No sé si sos Ah, importante. no, sí, cuando pero a quieras, mí me no. dijeron que venga. Yo la verdad que sí, preferiría irme con mis amigas porque tengo ahora una reunión, pero bueno, le voy a poner onda, no pasa A nada. ¿Vos qué ver, Tampoco es opinás, tanto mamá? Bueno, tráfico. por favor, bueno. ¿Vos qué opinás, mamá? por favor, por favor, un poquito de ponerse en el lugar del otro, cada Pero uno en sus cosas. Esto Sí, no hija, se hija, concibe. hija, Vos quédate un sabías, ratito nada más, ¿sí? Un Sí, ratito. justo hoy. Tiene razón la tía, porque yo les dije que hoy no podía porque hoy tenía que ir al cine. La verdad que justo hoy tenía que ser la reunión. Bueno, no importa, tía, Bueno, gracias por hablar de la empatía, porque acá no hay no, mucha empatía, pero no importa, bueno, no Bueno, importa. pero éramos vos, mayoría. vos aceptaste participar del grupo. Me ha obligado. Ahora te comprometiste y ahora respetá ese compromiso y no te vas a ir cuando quieras. Vas a pedir permiso al grupo antes de irte. Bueno, tu papá tiene razón, hija, tiene razón. Yo Buah. creo que cada uno tiene un poquito de... Bueno, claro. Y mamá, tratá de poner también tu cuota de orden, ¿no? Tu cuota de autoridad en todo esto. Ay, mamá Y nunca Bueno, opina. Mamá hace lo que vos quieras. pero, bueno, hija. pero cada vez que nos reunimos, se transforma en una discusión, en una pelea, basta de esto. Ya bastantes Muy bien, problemas hay muy bien. afuera. Pausa. Obviamente que si estuviéramos en una sesión dejaría pasar mucho más tiempo, pero solamente quiero mostrar el recurso, porque en un grupo como en una familia podemos usar muchos recursos de roles. Vamos a ver uno. Y vamos a ver el recurso de la rotación. ¿Mm? Entonces, vos, Sergio, dentro de esta familia, ahora vas a representar a la hija mayor. Y vos, hija mayor, que ya me olvidé tu nombre, vas a representar a la tía Marta. ¿Mm? Dora, tía ¿Sí? Marta. Bien. Y vos, tía Marta, vas a ser la hija menor, la volada. ¿Sí? Y vos, hija menor, vas a representar a la mamá. ¿Sí? Y vos, María, vas a representar al papá autoritario. Es decir,
Si estuviéramos en un consultorio, les pediría a todos que se sienten en un lugar, como que giraran, ¿no? Siéntense todos en el lugar del que tienen a su izquierda y todos giran un lugar y se sientan en el lugar del otro. Primero lo hacen físicamente y después representan al personaje. ¿Está claro lo que dije? ¿Sí? Perfecto. Cámbiense otra vez entonces el cartelito. Te lo cambio a vos, hija mayor. Dale, A vos que te había dicho la tía Marta. la tía Marta. Bueno, entonces ahora pasás a ser la tía Marta, o sea, te pones en el lugar de la tía Marta, Sí, en ellos lo cambiaron, y vos, la María, conciliadora. sí, María, bien, Papá, ya está. perfecto, están Papá. todos. Sí. Entonces, vamos a seguir este diálogo, pero cada uno en el lugar que ha rotado, ¿sí? 1, 2, 3, acción. Yo, Bueno, a estamos mí, todos acá, así que por favor, si nos ponemos todos de acuerdo y no le hagamos pasar vergüenza al doctor, ¿eh? Así que a ver Ay, mire doctor, acá venimos porque la verdad que esta familia no se no, puede, a no mí se no, puede. no vas a hablar por mí, no vas a hablar por mí. Voy a hablar por vos porque, a ver, tomé yo la palabra. Después, si me dejas terminar de hablar, vas a hablar vos. No, bueno, Escuchen a no su papá, importa. por favor, ¿eh? Respeto. Respeto ante todo, por favor. Gracias, hija, muchas gracias. No, no me no me Mamá, acuerdo, ¿verdad? parece. no me acuerdo, no Bueno, me ¿podemos acuerdo para qué hablar por una vinimos. vez tranquilos? No me No me acuerdo para qué parece. vinimos. No me parece, no me parece. Yo, cada uno tiene que hablar cuando quiere hablar y no depende del permiso de papá. Ya está, ya bastante lo hacemos en casa continuamente y no, yo voy a hablar cuando quiera. Vos siempre Por hablas cuando favor, querés. por favor, respeto a su padre. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los valores que nosotros les enseñamos? Por favor, ¿eh? ¿Nos comportamos? ¿Mm? Siempre con el respeto a su papá. Bien, pausa, pausa. Y seguiría las rotaciones por cada uno de los lugares hasta que cada uno vuelve a su lugar original. ¿Me van siguiendo en la forma del trabajo? Sí. Sí. Cuando vuelven a su lugar original, la pregunta, que ahora como trabajamos en roleplaying no tiene mucho sentido, pero en la clínica sí, la pregunta es, ¿qué descubrieron A mí me poniéndose en costó, el lugar del a mí otro? me, a mí me costó mucho ponerme en el lugar de Marta. De la tía Marta. Sí, me costó horrores. Bien, El otro entonces si no, porque estuviéramos en tiene una que ver sesión, conmigo. sí, si estuviéramos en una sesión de familia, lo primero que te diría es, ¿se lo puedes decir a tu tía? Ay, tía, ¿cómo me costó ponerme en tu lugar? La verdad que En no hubiera presente, podido. en No, presente. Decíselo en presente. no me puedo poner en tu lugar, me cuesta. No puedo ser conciliadora. No Eso. puedo ser tranquilizadora. Bien. Y ahí empiezan a aparecer darse cuentas. Esto ya es un darse cuenta del personaje que está representando, no sé, tu nombre verdadero, Dora, eh, Dora. Dora. Entonces, obviamente que lo estoy haciendo a una velocidad muy rápida, ¿m? Y esto en una sesión llevaría a lo mejor la sesión entera, pero ¿por qué se lo pido que lo diga en presente? Porque todo relato en pasado tiene un sonido histórico, anecdótico de lo que sucedió, como si hubiese sido una coyuntura, un momento. En Una cambio, parte de historia. una parte de la historia, pues sí, pero sobre todo el reflejo de un momento. En cambio, la expresión en presente nos acerca más a una estructura de un patrón relacional. Entonces, una cosa es decir, estoy tomando el ejemplo así, sí, pequeño que salió, una cosa es que la hija mayor le diga a su tía, no me pude poner en tu lugar, como si fuera un acontecimiento único, y otra cosa es rescatar el patrón relacional. Yo no puedo ponerme en tu lugar conciliador. Yo tengo una forma de ser distinta.
Por eso es que pedimos hablar en presente y decírselo en presente, para rescatar la estructura comunicacional. ¿Se ve la diferencia? Ujú. Y no solamente un relato de lo que sucedió como anécdota, pero no se puede rescatar el fondo. Entonces, este recurso no es un recurso aislado, es un recurso contextualizado dentro de una sesión, en este caso un ejemplo de sesión familiar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sintieron poniéndose en el lugar del otro? Supónganse que hubieran pasado por todos los roles, o sea que es bastante largo, y al comentario ahora no me pude poner en el lugar considerado de la tía, a lo mejor le sigue otro comentario de otro miembro de la familia que algo le pasó cuando se puso en el lugar de papá o se puso en el lugar de la mamá. Esto de poder rotar por todos los lugares hace también que cada uno de los miembros de la familia tenga una mirada más total de las interacciones y pueda salir de su propio ombligo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien, Y enciendan todas las cámaras, por favor. Me gustaría discutir un poquitito más este recurso porque es muy rico, porque lo hice como ejemplo de una familia, pero podría ser también como lugar, digamos, con un grupo de una gerencia, suponiendo que el grupo gerencial estuviese disponible para hacer este trabajo. Si no, me mandan a pasear. O a lo mejor podría ser con un equipo de trabajo. Los que estuvieron como observadores de este ejemplo muy veloz que hicimos recién, fue muy veloz porque quiero seguir con otros recursos de roles, ¿no? ¿Tienen preguntas, comentarios, algún darse cuenta que hayan tenido observando desde afuera ese ejemplo de dinámica familiar que hicimos recién? Me Sí. gustaría preguntarle, licenciado, ¿para qué sirve el cambio de roles? Si muchas personas dicen que es tan difícil hacerlo. Discúlpeme, yo soy ingeniero y estoy aquí para humanizarme un poco. Entonces, para mí estas charlas son muy interesantes y por eso no, le pregunto esto que puede estar fuera de contexto. Usted Está sabe para qué dentro. sirve, pero yo no. Está dentro del contexto. Es una pregunta central la que estás haciendo, Fernando. Básicamente el cambio de roles sirve para cambiar el propio punto de vista. Es decir, cada uno de nosotros tiene una mirada relativa que tomamos como absoluta. Es decir, yo creo que las cosas son desde mi punto de vista. Cuando las miro desde otro lugar, aparece un aspecto complementario de la realidad. Es como si yo te dijera que me contaras el cuento de Caperucita Roja y después te pidiera que me contaras el mismo cuento siendo el lobo. Vas a hacer un relato distinto, pero si me contás el cuento siendo el leñador, vas a tener un tercer relato de la misma historia, pero desde otro punto de vista. Entonces, volviendo a la familia, si yo estoy cristalizadamente en un rol, por ejemplo, en el rol del papá, tal vez no pueda jamás comprender a mi hija en su necesidad de volarse porque no tolera la tensión familiar. Pero si yo teatralmente me pongo supongamos que puedo ponerme en el lugar de mi hija la volada, tal vez pueda comprender en algún momento de la dramatización el nivel de angustia que la lleva a escaparse cuando ve que su papá y su hermana se están peleando y generando una gran tensión. Es decir, que uno de los objetivos que busca el cambio de roles es ampliar la comprensión del otro, la empatía por el otro y el punto de vista del otro para no estar cristalizadamente viendo las cosas desde mí. Pero ¿qué pasa si no es posible? Porque lo que yo vi aquí es que fue muy difícil para las personas en roles muy simples. Y usted habló también de la parte empresarial. Mire usted, si yo estoy gerente de fábrica y ahora me pongo como vendedor, es complicado verlo de ese punto de vista, porque yo fabrico lo que él vende, pero si él no vende, yo fabrico y queda en stock. Ese tipo de cosas me interesaría a mí
saber cómo usted las maneja. Bueno, yo dije al principio, antes de meterme en cuáles son los tipos de trabajo con los roles, que un factor muy importante es que haya disponibilidad. Hay pacientes con los cuales yo no uso el trabajo con los roles porque no están disponibles, no les sirve. Cuando, suponete, vamos a poner el ejemplo de una empresa. Hay empresas en las cuales hay una apertura al desarrollo personal y una disponibilidad para hacer este tipo de trabajos, y hay otras empresas donde sería absolutamente imposible hacer este trabajo porque las personas están muy identificadas con el rol o, por ejemplo, el lugar de poder, y entonces no están disponibles para hacer este trabajo más psicológico. Mire, me vino a la mente un ejemplo de una película que a lo mejor alguna vez alguno vio. Hay una película que se llama Un experimento peligroso, que relata, inventa un relato de la vida de Freud y Jung. Y en un momento de la película, Jung le comenta un sueño a Freud y Freud se lo interpreta. Y después de hacer eso, Jung le dice a Freud, bueno, ahora cuénteme usted un sueño. ¿La vieron la película? Y Sí. Freud le dice, no, 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 yo no voy a contarle mis sueños. No acepta en la película el cambio de roles, ¿sí? O sea, una posición mucho más cristalizada. Entonces, para terminar de responder tu pregunta, Fernando, si las personas intervinientes no están disponibles para ponerse en el lugar del otro, el trabajo de roles no es posible. Y entonces voy a tener que trabajar con otro abordaje, por ejemplo, el abordaje a través de la palabra, del diálogo, ¿sí? Eh, pero no siempre es posible aplicar en todos los grupos y en todos los momentos yo diría este trabajo más riesgoso, porque si yo soy Edu, estoy acostumbrado a este disfraz. Los roles son como vestimentas, son como disfraces, ¿eh? Imagínense que yo tengo un ropero lleno de disfraces y siempre me pongo el disfraz de marinero, termino creyendo que soy un marinero. El trabajo de roles es qué pasa si me animo a disfrazarme de mucama o de general o de, no sé, pescado. Es decir, es un ensayo de ponerme en un lugar diferente que me expone a lo creativo y a salir muchas veces de mi zona de confort. Es un trabajo a veces muy desestructurante. Pero Sergio, que quiero, antes de ir a vos, saber si pude contestarle a Fernando. Sí, perfecto. Me parece que eso se aplica mucho más a este segundo slide que usted hizo, donde son actores. Porque los actores primero tienen la técnica para hacer esto porque estudian, pero además es un don poder imaginar diversos de personajes, no sé, interpretarlos correctamente. De hecho, que en los cines nosotros vemos quién es el mejor actor o el peor, etc. Entonces, en la vida real, entiendo perfectamente, y usted me lo explicó, que es para abrir las posibilidades y los puntos de vista de una persona. ¿M? Sí. Y si funciona, Mm. realmente es muy bueno, pero si no funciona hay que cambiar entonces de Mm. técnica, ¿no es cierto? Sí, pero quisiera decir algo sobre este ejemplo que vos ponés. La diferencia que hay entre el teatro profesional y el recurso teatral. En el teatro profesional, la actuación es el objetivo. En el trabajo nuestro, la actuación no es nuestro objetivo, es el medio. Nuestro objetivo es el darse cuenta. Entonces, una cosa es, supongamos que yo te pido a vos, Fernando, que actúes de un niño. Que seas buen actor o mal actor no es relevante. Lo que sí es relevante es que tengas un darte cuenta. Cada vez que usamos las artes, por ejemplo, es muy lindo trabajar con pinturas, con dibujos. El hecho de que
el paciente sea un pintor y dibuje bárbaro, o sea un tronco que no pasa de 2 palotes, no es relevante. Porque mi objetivo no es el dibujo como obra de arte, sino como medio para despertar el darse cuenta. A mí lo único que me importa es el darse cuenta. En cambio, en el teatro, la actuación es relevante y te van a dar un Oscar o una patada y te van a echar del grupo. Ahí es relevante. En el consultorio lo único relevante es el darse cuenta. Clarísimo, muchas gracias. En términos personales, Fernando, si estuvieras en mi consultorio, podrías ser un buen o un mal actor, a mí no me importa, pero que vos te des cuenta de algo, eso sí me va a alegrar la vida. Mm, ¿Sí? Bueno, Buenísimo. Vicky, ¿qué pregunta tenés? Sí, pensaba en esto de las defensividades, ¿no? Hablaban de las rigideces, Sergio, y de qué pasa cuando entre dos o más personas hay peleas de poder, encono, dolores profundos, viejas cuestiones que se traen a la escena presente y cuánto se necesita de porque lo relaciono mucho con la comunicación mediante la palabra también, y cuánto se necesita tener habilitado en el estado general la buena fe y también la buena fe del otro, Bien. para Me poder gustaría, ponerme en el lugar. sí, tal cual. Me gustaría contestarte con un ejemplo, ¿puede ser? Sí, claro. Eh, Llevábamos varios meses de trabajo con la familia. ¿M? Padres alrededor de los 80, hijos que iban de los 35 a los 50 y pico. ¿M? Ujú, Pero una de las hijas hacía mucho tiempo que no se hablaba con el papá, por una situación que había sucedido. Una situación de tensión máxima. ujú, ¿M? No fue en la primera sesión, fue después de varios meses de trabajar. Primero trabajé con los padres, después trabajé con los padres y los hijos, ¿sí? Un día que yo percibí como que era oportuno, porque había un nivel de sensibilidad que me pareció que lo iba a permitir, ujú. le pedí a esta hija y a este papá que cambiaran de lugar y hablaran desde el lugar del otro. ¿M? Y se nos cayeron las lágrimas a todos. Y eso terminó en un abrazo, que ahí ya la cajita de los Carilina circulaba por ellos y por mí, porque fue muy fuerte. Pero fue después de meses de estar Claro. trabajando. Si yo digo esto en la primera sesión, además de no hacerlo, los incomodo. Sí, no ¿Sí? vuelven. Es hasta violento. Una Sí. consigna de destiempo es violenta. Mm. Bueno, violenta o incomodante. Sí, sí, sí. Una consigna en el momento oportuno es facilitadora. Ok. ¿Te sirve la O sea, respuesta que te estoy dando, Vicky? sí, un montón, porque tiene que ver con el timing que nosotros podamos percibir del grupo Sí, que venga o de la pareja que venga. sí. Yo creo, y esto es una opinión, pero fundamentada en todos los años que llevo de trabajo, que hay un nivel de trabajo, ¿sí?, que usan todas las psicoterapias, que es el nivel de la palabra, el nivel Ujú, verbal. ujú, Cuando saltamos del nivel de la palabra, que muchas veces se declina en la intelectualización, cuando mm, saltamos del nivel de la palabra a otro nivel, que puede ser el corporal, el artístico, el teatral y otros más, pero por lo menos estos tres, hay un salto abismal, porque desaparecen muchas defensas intelectuales y aparece una movilización emocional mucho más potente. Entonces, tanto sea el trabajo corporal como el trabajo artístico, por ejemplo el teatral, amplifican la capacidad del darse cuenta y la movilización emocional. Por eso creo que cualquier proceso que pueda incluir este tipo de recursos tiene un nivel de potencia mucho mayor. El nivel de la palabra es más fácil
es más tranquilizador, tiene menos riesgo y es más controlable. El otro es más riesgoso, es de alto voltaje y hay que generar las condiciones para poder hacerlo. La charla que yo estoy dando hoy es cuáles son las utilizaciones de los roles. Lo que no les puedo transmitir es cómo es la contextualización de la situación para usar esos recursos. ¿Me siguen en esto de la contextualización? Bueno, Sí, como gracias. no me queda demasiado tiempo, voy a volver al PowerPoint y quiero terminar por lo menos de manera teórica el pantallazo general de los roles y si después nos sobra tiempo hacemos alguna otra aplicación. ¿Puede ser? ¿Sí? Muy bien. Entonces, habíamos visto entonces el cambio de roles básico, que puede ser entre el otro y yo o entre dos grupos. Ah, alguien me hizo una pregunta en el medio. Si en una familia, por ejemplo, hay dos que están muy tensos, hacemos un cambio de roles en vez de la rotación. Bueno, otra posibilidad es en las presentaciones, ¿sí? En las presentaciones, por ejemplo, en parejas o en grupos, ¿sí? Ay, me siento tentado de hacerlas más que de explicarlas, pero no sé si me va a dar el tiempo. Eh, a ver, lo voy a hacer aunque sea de manera muy breve. Dos voluntarios que no hayan participado, que levanten la mano. No quiero ser acusador y decir vos. Voluntarias, dos personas. Dale, Tere, te juro que eras una de las que iba a elegir. Tere y quién más. Alguien que vos conozcas. Hola, Espera, ¿a quién conoces de la pantalla? De los que están en pantalla. en persona a nadie. Con Sergio y con María alguna vez compartí los viernes del living de colegio. Ah, Yo bueno. soy paraguaya y vivo en Estados Unidos. Bueno, que eras paraguaya me empezaba a dar cuenta. Que Sí. vivías en Estados Bueno, Unidos, no. te conocí a vos, Eduardo, en el centro gestáltico que del 2020 fui a un curso de verano. Piat, Ah, bueno, bueno. bueno, Escúchame, a ver, ¿a Sergio más o menos lo conoces? de compartir algunos espacios virtuales, Bueno, muy vamos a jugar poquito. aunque sea con el imaginario. Miren, Bueno, aparecen todas las pantallas excepto Sergio y Tere. Nos quedamos. Fíjate, Silvia, si puedes apagar tu pantalla vos también. ¿Sabés apagarla? Abajo donde dice detener video. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo para que sea más gráfico esto, voy a apagar la mía también. Vamos a imaginar que ustedes son una pareja. Cuando hablo de una pareja puede ser dos socios, dos amigos, marido y mujer, dos hermanos que están en una disputa, un dúo, ¿de acuerdo? Y supongamos que ustedes están presentando. Vamos a imaginar que son dos amigos, ¿sí? ujú. Entonces, Sergio, yo te voy a proponer que te imagines que vos sos Tere y te vas a presentar con lo que sabés de Tere y con lo que imaginás de Tere. Y a vos, Tere, te voy a pedir que te imagines que sos Sergio, con lo que sabés de Sergio y con lo que te imaginás de Sergio, ¿sí? Y se van a presentar. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, comienzo. ¿Te parece, Tere? Sí, sí, Comienzo. sí, sí. Bueno, bueno, yo soy Tere y me gusta mucho la pintura, me gusta mucho pintar y también me encanta estudiar continuamente e incorporar conocimientos nuevos. Eh, me gusta participar en diálogos, conversaciones con gente de otros países,
de otros idiomas quizá, hasta donde pueda entender. No suelo descansar demasiado, más bien prefiero eh, escribir o, como dije antes, pintar o bien escuchar música. Em, em, no tengo hijos, no tengo hijos y estoy divorciada desde hace unos años y, y al principio me afectó mucho, me afecta mucho este hecho de estar sola físicamente, pero logré tapar ese hueco con estas actividades que te acabo de contar, que te estoy Bien, contando. gracias, Tere, gracias. Gracias, Tere. Sergio, ¿cómo sos vos? ¿Me puedes contar cómo sos vos? Yo soy Sergio, soy counselor, counsel, eh, soy argentino, soy director de colegia, eh, me gusta muchísimo participar en estas actividades, no solo participar, sino que contactar con los profesionales de distintas áreas para llevar a cabo estos encuentros, charlas. Em, En cuanto a mi vida privada, personal, estoy separado, tengo hijos que ya son adultos, que ya viven de manera independiente. Eh, Tengo una pareja estable nuevamente desde hace unos años y me siento pleno en esa relación. eh, Vivo feliz. Creo transmitir felicidad, plenitud con la adultez, porque soy un hombre adulto, ¿verdad? Y vivo plenamente mi adultez. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias a los dos. Esto que ustedes han dicho refleja la imagen interna que tienen del otro. Obviamente tenemos que chequearla para ver si coincide con el otro. Es decir, si se sienten representados o no por lo que el Ujú. otro dijo. ¿Mm? Sergio, corregile a Tere ahora, lo que sí es verdad y lo que no es verdad para ajustar la imagen que ella tiene de vos. Hacelo breve, por favor. No sé Sergio, si Sergio o yo. Sergio, No, Sergio. perdón, me olvidé. Vuelven a sus lugares. Así Sergio yo no vuelve a cambié ser mi nombre, está Sergio, bien. Tere volvés a ser Tere. Ok, Dale. ok. No sé si cabe decirlo, pero estoy absolutamente sorprendido, porque parecería que Tere eh, mm, leyó mi mini biografía, porque me cuesta encontrar algo que yo no reconozca en mí de lo que dijo Tere. Sí podría agregar muchas otras cosas, pero no. No creo poder quitar ninguna. O sea que te sentís representado por la imagen que Tere tiene de vos. Me Muy bien, siento representado por la imagen que Tere tiene de mí. muy bien. Muchas gracias. Tere, ¿querés corregir algo de la imagen que Sergio presentó de vos? Solo dos cosas. Una no es muy importante y la otra sí para mí, ¿verdad? La que no es muy importante en relación a la pintura, que no sé pintar ni dibujar una casita. Me gusta Frida Kahlo, por eso está acá el cuadro. Y la segunda es que estoy casada, me casé en la adultez, recién el año pasado me casé con un ciudadano americano y por eso estoy viviendo acá, en Estados Unidos. Eso, nada más. Después el Muy bien. resto está muy bien. Muy bien. Enciendan todas las cámaras. Voy a hacer algunos comentarios para pasar a otra forma. Eh, Esto que parece tan sencillo, hay veces que es sumamente conflictivo, inclusive
en matrimonios que hace 25 o 30 años que están juntos. Acá fue un roleplay. Hay veces que vienen parejas que hace muchos años que están juntos y cuando se tienen que presentar desde el otro, a veces sucede que presentan una imagen desactualizada. Y cuando vuelven a sus lugares, el otro dice, no, yo no soy así. Yo era así. ¿No has visto mis cambios? ¿Mm? O hay veces que el otro dice, yo nada que ver. Yo acá les di una consigna de díganme cómo son, pero hay veces que les puedo dar una consigna como preséntense desde qué es lo que quieren en este conflicto, cuál es la posición que tienen en este conflicto, ¿sí? Y eso es más difícil todavía. Pero las correcciones a la imagen producen un ajuste muy saludable. Esto se llama presentación cruzada a lo que hicimos, ¿sí? Hay veces que uno de los dos no puede ponerse en el lugar del otro. Y esto es muy importante que puedan expresárselo. Y cuando alguien le dice que hoy en la familia salió este ejemplo, dice, yo no puedo ponerme en tu lugar, no sé cómo sos vos. Esto ya genera otro tipo de diálogo y la sesión de pareja va por ese lugar. Y la presentación es un punto de partida para eso. Yo no sé cómo es ponerme en tu lugar. Yo solamente sé ponerme en el mío propio. Y esto puede ser muy importante en esa sesión. Entonces, esta presentación cruzada que parece muy inocente, nos va a dar un mejor pronóstico o un peor pronóstico, o diagnóstico, mejor dicho, acerca de cuánto se conocen. Pero les aseguro que el hecho de que estén juntos hace 2 meses o 20 años no garantiza nada. Hay parejas que están juntas desde hace muchos años y todavía tienen una imagen perdida en el tiempo del otro y no actualizada. Y permite esta presentación una actualización de cómo soy hoy. El que estás describiendo fue a lo mejor de un Edu que fui hace X tiempo atrás. Bueno, esto es usar el cambio de roles en una presentación. ¿Quedó claro en la utilización? Bueno, voy a seguir con las otras formas porque se me está yendo el tiempo y quiero mostrarles todo, todo lo que pueda. Imposible. Bueno, entonces, las presentaciones en grupos las voy a mencionar por una cuestión de tiempo. Hay una presentación en grupos que es muy interesante y es como si yo les dijera, bueno, a ver, vamos a presentar, por ejemplo, a Vicky. Y yo les digo, a todos ustedes que sean Vickys. Y hacemos un grupo de 10, 12, 15 Vickys. Y cada uno, hablando en primera persona, dice, yo soy Vicky y me gusta, yo soy Vicky y suelo estar en... Esta presentación, hay veces que la usamos cuando ingresa un miembro nuevo al grupo que nadie conoce. Por lo tanto, la posibilidad de decir algo del miembro nuevo es absolutamente imaginaria. Y la usamos como un vaciamiento de los imaginarios que, por supuesto, después la persona que se presenta va a aclarar. No, esto no es verdad, esto sí es verdad. Pero en las presentaciones grupales podemos hacer que todos sean uno. Esto en cuanto a las presentaciones. Ahora, en las representaciones teatrales, que es cuando armamos una escena teatral, ahí también es muy importante el trabajo de los roles. Por ejemplo, supongamos que uno de ustedes, qué sé yo, Fernando, dice, no, yo traje una situación, no, tengo una situación con mi mujer y mi hermano y mi hijo, bueno, y en base a lo que él me dice, armo una escena teatral con representantes. Bueno, ¿quién quiere hacer de hijo? ¿Quién quiere hacer de Fernando? ¿Quién quiere hacer de tal personaje? Y armamos una escena teatral y a Fernando, que es el protagonista de la historia, lo ponemos en el lugar de un observador. Es muy fuerte trabajar con escenas teatrales donde el protagonista del conflicto ve representado en actores, en representantes, la trama conflictiva que está trayendo a la sesión.
y entonces ve la escena y sobre lo que ve, después reflexionamos o hacemos cambios en la resolución de la escena. Esto daría para charlarlo, pero muchísimas horas más. Tan solo estoy mencionando el uso de los roles en una representación teatral. Voy a terminar este cuadrito para después dejar abierto a preguntas. La integración de polaridades. Esto ya no tiene que ver con un trabajo interpersonal, sino que tiene que ver con un trabajo intrapersonal. Y es cuando, por ejemplo, la persona está dividida entre dos aspectos de sí mismo. Por ejemplo, un aspecto que quiere hacer dieta y otro que le encanta comer cuanto hidrato se le cruza en la vida. Y entonces hacemos un diálogo entre, no sé, el Eduardo que le gusta comer chocolate y el Eduardo que quiere adelgazar. Ese diálogo, que serían dos personajes internos, donde yo converso conmigo mismo, representando alternativamente un personaje y el otro, es también un trabajo de roles. El rol y el rol opuesto, que nos hacía trabajar la nana hace muchos años, también es muy interesante, que es, bueno, es justamente lo que les acabo de decir, pero, a ver, tiene una leve diferencia. Supónganse que yo conozco un aspecto mío y desconozco el opuesto, entonces también voy a hacer un diálogo entre dos partes mías, donde alternativamente me pongo en un lugar y después me pongo en el otro. Pero si lo juego con el grupo, supónganse que la polaridad que estoy trabajando es el Eduardo tímido y el Eduardo hostil, supónganse que esa fuera la polaridad, entonces en una primera actuación grupal donde cada uno está actuando su propio rol, yo actúo el Eduardo tímido. Y después, cuando dan la indicación de cambiar, paso a representar al Eduardo hostil y cada uno de ustedes representará su propio personaje antagónico. Vamos y venimos varias veces entre un personaje y el otro hasta que después construyo un tercer personaje que tenga lo mejor de uno y lo mejor del otro. Esto sería más comprensible si hiciéramos la experiencia. Yo ahora tan solo estoy explicando que es una posibilidad teatral y grupal el poder trabajar un rol mío y otro rol mío antagónico o complementario. Es otra forma de trabajar con roles. Otra posibilidad es la recuperación de las proyecciones. Este nos hacía trabajar mucho la nana. Y es cuando yo descubro un aspecto mío que yo digo que no tengo, o que rechazo, o que me molesta, y entonces mi terapeuta me pide que actúe justamente ese rol. Entonces, a veces hasta recurrimos a disfraces, si tenemos elementos para disfrazarnos, y actúo ese aspecto que yo creo que no tengo. En realidad, lo tengo en sombra. Al actuarlo, ese personaje que desconozco de mí, que puede ser una potencia maravillosa, ese personaje que comienzo a crear en la actuación me permite descubrirme en esa potencialidad. Entonces, a lo mejor yo soy un papá, no sé, estilo A y actúo de un papá estilo B que nunca fui. Y a través de esa actuación empiezo a descubrir que también tengo ese talento que yo suponía que no tenía. Todo esto que hablamos con los roles lo podemos adaptar al trabajo con títeres, con todas las formas que tienen los títeres. Y hay veces que a través de la utilización de los títeres podemos hacer todas estas posibilidades, pero de una manera o bien lúdica o bien dramática. El trabajo con títeres no siempre es distractivo y lúdico. Muchas veces es muy dramático, porque le damos al títere la potencia, pero al ser el títere encarnado, por ejemplo, por la mano o tener el títere en la mano, es más fácil el proceso proyectivo. Entonces, como síntesis, nosotros podemos trabajar con los roles con todas estas formas que están en pantalla. Algunas las pudimos actuar, otras
las nombré simplemente por una cuestión de tiempo. Ahora, esto para mí fue un descubrimiento muy importante, que esto lo aprendí con Claudio Naranjo, y es que nosotros estamos acostumbrados a un proceso centrífugo, es decir, que arranca con una emoción y la expreso. En el trabajo de los roles o en el trabajo teatral sucede a la inversa, y es que comienzo actuando un personaje que no me genera ninguna emoción, pero al ir actuando, la actuación de ese personaje comienza a evocar o a convocar, mejor dicho, a una emoción. Es decir, que yo estoy tranquilo, pero empiezo a actuar de violento o de enojado y al rato estoy sintiendo esa emoción del enojo. O al revés, estoy enojado y comienzo a actuar de compasivo y de amoroso, y esa actuación compasiva y amorosa comienza a convocar sentimientos compasivos y amorosos. ¿Sí? Bueno, estas son todas las posibilidades del trabajo con roles, pero quisiera dejar los minutos que nos quedan para preguntas que tengan. Quería terminar de mostrárselos. Me hubiera encantado hacer todas las pruebas de todas las formas, pero bueno, nos quedan nada más que 15 minutitos. Así que espero sus preguntas y sus comentarios de las últimas formas que hemos visto, aunque sea de manera teórica. Preguntas que tengan. ¿Fui muy rápido en la última parte o se pudo entender? Porque me apuré un poquito. No. Sí, Osvaldo. Abrí el micrófono, Osvaldo. No, sigue cerrado. ¿Me ¿Vieron que escuchan? ahora sí? Bueno, empiezo de nuevo. Me perdí la última parte porque se me apagó el programa, no sé qué pasó y tuve que volver a entrar. Ahora estoy con el celular. Eh, Me impactó mucho y me encantó ver el grupo trabajando con la rotación de roles. Y me quedé pensando en esto, si cuando es un grupo dado, es decir, cuando se trata de una familia que va a consulta, entonces tenemos los roles ya identificados y los hacemos cambiar. O una empresa, distintos personajes de la empresa podrían hacer esto. Ahora, supongamos que el grupo sea heterogéneo, digamos, un grupo de, un grupo de tipo terapéutico que puede ser temático o puede traer distintos temáticas. Y alguien trae una situación familiar, supongamos, de este tipo. ¿Convendría usar la rotación de roles en ese caso? Menor, pero hay veces que sí. Por ejemplo, el otro día lo hice en un grupo de terapia, que se conocen mucho, porque vienen trabajando juntos desde hace mucho tiempo, y les pedí que se cambiaran de lugar hacia no me acuerdo, derecha o izquierda que le dije, y se cambiaron de lugar. Cada uno se sentó en el lugar de un compañero. ¿Sí? Y una vez que cambiaron de lugar, les dije, desde el nuevo rol, desde el nuevo lugar donde están, ¿pueden decir en qué momento de la vida están? Y cada uno se describió como si fuese el compañero. Y eso fue muy fuerte porque cuando alguien, por ejemplo, describía a Eduardo, yo podía cotejar la percepción que tengo de mí con la imagen que el otro tiene de mí. Si yo me abrí, el otro está enterado. Si yo no me abrí en este último tiempo, el otro presenta una situación mía antigua, no vigente. Entonces, esto de que el otro se ponga en mi lugar o yo me ponga en el lugar del otro es para cotejar la imagen personal con la imagen social. No siempre coincide.
Si yo me abro, va a coincidir. Si yo me cierro, los demás no van a saber cómo soy. Y este tipo de trabajos, aún en un grupo heterogéneo, un grupo de personas que no constituyen Claro. una familia, puede usar, por ejemplo, para ver hasta qué punto nos estamos conociendo o sabiendo qué es de la vida del otro. Y se coteja después, se le pide Claro, a sí, siempre, siempre. Si vos vas a hablar de mí, yo después tengo que tener la chance para aclarar si eso no es así. Correcto. Ok, gracias. ¿Cómo están con todo esto que vimos? Quisiera saber si están aturdidos, pudieron seguir, les interesó el tema, cómo, cómo resuenan con todas estas formas de los roles que tenemos como herramientas. Hola, Hola, buenas noches. Perdón. ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Yo soy nueva acá, o sea, no los conozco. Me pasó un comentario una colega y estoy contenta de, bueno, de conocerlos. La verdad, súper interesante. Felicito a Eduardo porque la verdad, impecable. Eh, Me quedó resonando esto lo de la recuperación, que fuiste como muy rápido y me quedo ahí dando vueltas. Pero la verdad, me encantó. Y bueno, me gustaría saber si esto lo ofrecen como un curso, como, no sé, un taller, como para poder abordarlo. No, como lo que fue nomás. En todo caso, después hablan con Sergio si pueden ver la grabación, pero no. Es- Ah, Fue bueno, hecho buenísimo. así como por única vez. Es más, es la primera vez que doy el tema organizado de esta forma. Es que Bárbaro, muy Sí, bien. te puedo decir, si te escribo en el chat, nos escribís a charlas@colegiacad y ahí Sí, te doy toda la información que necesitas. ¿Y me puedes decir tu nombre? mi nombre es Eva, no aparece, ¿no? Porque ni la foto aparece, No, pero no sé por qué. Siempre aparece, pero no sé por qué ahora no aparece. Y no puse la cámara porque si no se me tilda, por eso la tengo apagada. ok, gracias. No, a ustedes. Los demás me gustaría saber, tener un pequeño feedback si pudieron tomar, si les interesó, si les parece inaccesible el trabajo con los roles. Dale, Grace. Sí, Eduardo, bueno, me gustó mucho haber participado, me sentí muy cómoda y me pareció, desde mi experiencia, haber vivenciado el rol de esa mamá, pude percibir en mí a esa mamá de que desde mi mirada no estaba ejerciendo ese rol, ¿no? Que era un rol muy pasivo. Eso desde mi experiencia me gustó vivenciarlo cómo es salirse de uno y entrar en el rol del otro. La Sí, verdad de que me pareció muy fuerte sentirlo. sí, Me parece que desde ese lugar es una herramienta muy, muy valiosa. sí, Y me quedé con lo que comentaste a último momento acerca de hacer un diálogo desde un rol interno, ¿no? Por ejemplo, el rol este de yo como, yo no como. Es como hablarme a mí misma mm, desde esos lugares, ¿no? De alguna manera antagónicos o los que yo voy sintiendo en lucha interna sería, ¿no? Es sí, tratar de identificar esos roles que van eh, luchando internamente en uno y que dialoguen. Eso me parece, wow, muy importante porque es de sí, alguna manera escuchar mis propios ruidos, sería algo así. sí, tal cual, tal cual. Hoy no tenemos tiempo, pero cuando este tema de interacción de dos aspectos antagónicos míos lo trabajamos, por ejemplo, a través de los cuentos, es riquísimo porque empezamos a inventar cuentos con un personaje que represente un aspecto, otro personaje que represente al otro aspecto, y tenemos que crear un desenlace del cuento integrativo. Pero esto es otro día, otra historia, que es cómo trabajar con los cuentos. Durante muchos años estuve muy abocado, muy apasionado por los distintos tipos
de cuentos y cómo trabajar terapéuticamente con los cuentos, y este es lo que yo llamo los cuentos integrativos. Pero es la posibilidad de dialogar conmigo mismo, volviendo al trabajo de los roles, con un espacio más teatral. ¿Mm? Miren, yo me acuerdo, porque es fuerte ponerme en el lugar de otro, pero también es fuerte cuando los otros se ponen en el lugar mío. Yo me acuerdo históricamente esos viajes a Bariloche con los chicos en auto, que son larguísimos. Y los chicos preguntan, Paz, ¿cuándo llegamos? Alguna vez habrán pasado por esa situación y ya no sabíamos qué juego inventar con mi mujer. Un día les digo, vamos a jugar a ser el otro. Bien, cuando mi mujer y mis dos hijos actuaron de tres Eduardos y estuvieron no sé cuántos kilómetros jugando a ser Eduardo, yo me espanté del Eduardo que estaban haciendo. Todavía me acuerdo y les decía, pero ese soy, así me ven. Fue un feedback enorme, porque claro, desde el juego, desde la risa, amplificaron, en este caso era un rasgo mío quejoso y protestón, de que si estaba nublado, que si llovía, bueno. Pero esa amplificación burlona, en un contexto de mucha diversión, aunque sea a través del juego, para mí fue muy impactante. ¿Mm? Entonces, ni les cuento cuando lo hacemos en un grupo grande. Es decir, que de repente todos están actuándome y después te actuamos a vos y después lo actuamos a Sergio. Entonces, ese feedback a través de que los demás se pongan en mi rol también es una devolución en espejo muy conmovedora. ¿Mm? Qué Muy bien. interesante, muchas gracias. Bueno, ¿les gustó el trabajo con los roles? Y ¿Se yo quiero Muy decir imaginan divertido. a que me llevarlo a la parece, práctica? me parece muy claro cómo das, cómo pudiste aprovechar las 2 horas. Creo que hubo mucho trabajo de roles, de que vos te pudiste poner en nuestro lugar para que nos rinda el tiempo y ser clarificador, porque no sé, muy didáctico. Hay gente que sabe mucho, pero no puede bajar y, y la No verdad sabe que, transmitir. claro, estuvo muy bueno. Mirá, a mí en estos últimos meses o en estos últimos tiempos, veo que hay temas, que hay momentos en la vida que nos tocan más o que nos atraviesan más, ¿no? Y uno de los temas que más me está atravesando últimamente es esto de ponerme en el lugar del otro, porque muchas veces en las terapias, en psicología, hemos puesto mucho énfasis en la catarsis, en la autoexpresión, en la autosatisfacción, en la autorregulación emocional, y hemos puesto menos atención en el efecto que producimos en el otro. Y esto, que es claramente narcisista, muy egocéntrico, no nos ha permitido medir el efecto que producimos en el otro. Y hay veces que creemos que estamos produciendo un efecto y no estamos produciendo ese efecto. Como por ejemplo cuando por ahí el papá castiga al hijo para que aprenda. Y no produce aprendizaje, produce resentimiento, pero se queda con la ceguera de qué es lo que produce. Entonces, creo que en la fórmula yo-tú, la psicología ha puesto mucho énfasis en el yo, en el yo que se expresa, pero por ahí no puso toda la percepción, perdón, toda la atención en la percepción del tú. Entonces, este trabajo de roles facilita el que yo te pueda percibir poniéndome en tu lugar y que después vos me corrijas si realmente sos así o no sos así. Y este trabajo de recuperación de proyecciones también para poder diferenciar lo que percibo de vos o lo que te proyecto y que no es tuyo, es mío. Entonces, para mí, este trabajo de roles puede ser, y con esto voy cerrando, este trabajo de roles puede ser realizado en un nivel muy superficial y muy técnico, o en un nivel muy profundo y muy compasivo, donde empáticamente puedo percibirte, registrarte, ponerme en tu lugar
y entonces la comunicación se hace mucho más compasiva y mucho más amorosa, ¿sí? Y creo que esto también nos está haciendo falta a nivel personal y a nivel nacional. Absolutamente. Sí. ¿No? Qué Poder temita. irte, ponerte en tu lugar, y esto me permite poder comprenderte más. Creo que es por ahí una característica de esta etapa evolutiva en la que estamos, y bueno, poder facilitarlo en nuestros espacios de trabajo va a ser nuestro granito de arena, a que haya más capacidad empática y de comprensión del otro. Bueno, hasta acá puedo llegar con el trabajo de los roles. Les agradezco un montón que hayan permanecido en pantalla, algunos se tuvieron que ir. Y bueno, y será hasta la próxima. Muchas gracias María, muchas gracias Sergio por esta invitación. Así que no sé si ustedes quieren cerrar la clase, la reunión de hoy, desde mí con todo agradecimiento. Yo lo cerraría agradeciendo en primer lugar y además tratando de transmitir mi sorpresa, porque aún conociendo superficialmente o básicamente teniendo una idea del trabajo de roles, es como que de repente se me abrió un mundo de posibilidades y de diferentes maneras de aprovechar este recurso. Que me lleva a la curiosidad, a querer saber más, investigar más. Así que percibo que te estás ofreciendo o estás por lo menos dispuesto a aceptar una nueva invitación. Así que bueno, ojalá que sea así. Y gracias. Ojalá. Bueno, gracias Eduardo. A ustedes. Excelente, me llevo un montón hoy también y voy a hacer ese jueguito que hiciste con tus niños cuando eras chiquitos y me voy a jugar a hacerlo con los míos ahora de adolescentes. Es un desafío. Ahora lo hago con mis nietas, todo lo hago con mis nietas, obviamente, sí. Bueno, gracias a todos por estar, muy buen fin de semana. Buenísimo. Y nos volvemos a ver el viernes próximo. Muy bien, muchas gracias. Un beso para todos. Muchas gracias. Chao. Gracias.